Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema que teníamos pendiente el día de hoy, que son razones, ¿sí? Este es el último tema de la unidad uno del módulo 3. Nos dice como definición, las razones es la comparación de dos cantidades, es decir, matemáticamente significa dividir la magnitud de una entre la magnitud de la otra. La razón entre dos cantidades, ya sea A y B, se puede representar como vamos a poner como A dos puntos B, A sobre B o bien A entre B. En este primero que tenemos aquí, este primero, se pronuncia A es a B, ¿sale? Entonces aquí nada más la única condición es de que B debe de ser diferente de cero. Si hacemos un ejemplo para poder representar este tipo de razones, nos puede decir, si en una sala hay 12 hombres y 4 mujeres, la razón de hombres a mujeres es 12 es a 4, o 12 entre 4, o bien 12 entre 4. ¿Sí? Si nosotros tomamos la parte de la fracción, es decir, que tengo 12 entre 4, también la podemos simplificar como si fuera al momento de sacarle mitad, perdón, sería 6 es a 2, pero de igual manera tendría que ser 3 es a 1, como vamos a ver aquí más adelante. Es decir, aquí está la razón 12 a 4 se puede simplificar. Si nosotros le sacamos mitad, aquí está, le sacamos otra mitad y nos va a dar 3, ¿sí? Es decir, que esta razón se puede simplificar que por cada 3 hombres en la sala existe una sola mujer. En otro ejemplo que tenemos aquí, nos dice, hallemos la razón del largo al ancho del siguiente rectángulo. Entonces tenemos un rectángulo con un largo de 120 centímetros y un ancho de 80 centímetros. Para poder establecer la razón, lo que nos está dando es el orden de las palabras. Primero nos está mencionando lo que es el largo, ¿sale? Y luego nos está poniendo al ancho, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros podemos establecer lado, ¿sí? Es al ancho en una fracción. Es decir, vamos a tener 120 entre 80 y de esta manera nosotros podemos simplificarla muy fácil. Acuérdense, si tienes 0 arriba y 0 abajo, los podemos eliminar y te va a quedar 12 octavos. Si le sacamos mitad, te va a dar 6 cuartos. Y si le sacamos otra mitad, nos va a dar 3 medios. Es decir, la razón de este triángulo con un largo de 120 y un ancho de 80 es 3 a 2 o 3 entre 2, 3 entre 2, perdón. Muy bien. Ahora bien, tenemos que entender que las razones nos pueden ayudar para poder determinar algunas incógnitas utilizando las razones. Entonces, la razón como modelo matemático, tenemos un ejemplo que aquí nos dice, en una escuela, la razón de estudiantes hombres a estudiantes mujeres es de 4 a 3. 4 es a 3. Es decir, recuerda el orden que nos ponen, primero mencionan a los hombres y después mencionan a las mujeres. Es decir, el 4 le corresponde al hombre y el 3 a las mujeres. ¿Sí? Si en la escuela hay un total de 2100 estudiantes, ¿cuántos estudiantes hombres y mujeres hay? ¿Sí? Entonces, la razón que nos ponen aquí sería 4 es a 3, ¿sí? O 4 entre 3. ¿Cómo podemos entender este tipo de razón? Es decir, si tenemos 4 hombres, ¿sale? Más 3 mujeres, pues esto simplemente nos va a dar 7 estudiantes. Esa es una población, ¿sí? Pero no son los 2100 que tenemos aquí arriba, ¿sale? ¿Qué pasa si yo duplico esta cantidad? Es decir, que tengo en realidad, si multiplico por 2, sería 8 hombres más 6 mujeres. Y esto me va a dar igual, 8 más 6 me va a dar 14 estudiantes. Y así podría seguir, podría continuar multiplicando, por ejemplo, agregando otro 4 que sería 12 hombres, es decir, triplicando la cantidad original, más 9 mujeres, pues aquí me va a volver a dar, sería 12 y 9, me va a dar 21. 21 estudiantes, ¿sí? Si se fijan entonces, lo que hice aquí fue que el de la razón original, yo aquí multipliqué por 2 y acá multipliqué por otro
perdón, sería por 2 y acá sería por 3. Por 3. Y podría estar multiplicando por 4, por 5, por 6, etcétera, etcétera, hasta que me den los 2100 estudiantes. Hay una forma más sencilla de poderlo calcular, es decir, si yo calculo en función de una ecuación algebraica, si se fijan se multiplica por un elemento que tengan en común ambos, es decir, aquí se multiplicó en esta relación por 2 y en esta otra relación se multiplicó por 3, ¿sí? Si yo multiplico por un factor o un número en común que todavía no sé cuál es y que me dé los 2100, se puede establecer una ecuación, es decir, que a partir de esta relación que tengo aquí, ¿sí? Me va a dar una ecuación algebraica, es decir, 4 que multiplica por un número que todavía no sé cuál es, más 3 que multiplica ese mismo número que tampoco sé qué es, igual a 2100 personas, ¿sí? Es decir, me estoy ahorrando todas estas multiplicaciones que estaba haciendo por aquí, es nada más adicionando este elemento en común, es decir, es el mismo número que se está multiplicando en ambos lados, ¿sí? Entonces, esta que tengo aquí ya es una ecuación. Es una ecuación y lo podemos resolver. Es decir, sería, si yo sumo 4x más 3x me va a dar 7x. Y esto va a ser igual a 2100, ¿sí? El 7, como está multiplicando la x, lo único que va a hacer es que va a pasar hacia el otro lado y de acuerdo a las reglas es que pasa dividiendo, ¿sí? Entonces me queda x va a ser igual 2100 entre el valor de 7. Y por lo tanto x va a ser igual a 300, ¿sí? Este solamente nos dice, es el número por el cual tienes que multiplicar, es decir, de toda la secuencia que hicimos aquí, por 3, por 4, por 5, debimos de haber llegado hasta el 300 para que me dé los 2100 estudiantes, ¿sí? Ahora bien, si yo pretendo sacar el número de estudiantes hombres y mujeres, acuérdate que aquí está la relación, es decir, esta relación que tengo aquí, que te estoy señalando, hace referencia al número de hombres. Entonces lo voy a poner aquí, va a ser número de hombres, va a ser igual a 4x. Es decir, esto va a ser igual a 4 por 300. Y esto me va a dar igual, 4 por 3 te va a dar 1200. ¿Sí? 4 por 3, 12. Y ya nada más agrega los dos ceros. Y ahora bien, en el número de mujeres va a ser igual a el número de mujeres está dado por esta otra relación, es decir, el 3 multiplicado por ese mismo factor, que sería 300, ¿sí? Y entonces aquí sería 3 por 300. Y esto va a ser igual a 900, ¿sí? Si tú sumas esta cantidad, 1200 más 900, ¿sí? Nos va a dar los 2100 que estábamos buscando. Por lo tanto, el resultado es correcto, ¿sale? Entonces aquí un tip. Si te están dando una razón, esta razón, ¿sí? Y aparte te están dando el total, que aquí lo tenemos, ¿sí? Podemos establecer una ecuación de este tipo para poderlo resolver. Resolvemos la ecuación, encontramos el factor, ¿sí? Y regresamos nuevamente a esta equivalencia, por ejemplo, en el caso de hombres que fue 4x, y en el caso de mujeres que aquí sería 3x, ¿sí? Y tendrías el resultado. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos aquí, en el grupo de estudio de preparatoria abierta, la razón de hombres a mujeres es de 6 a 5, ¿sí? 6 es a 5. Si 24 son los hombres, ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Entonces, si se fijan aquí, no podemos establecer como tal la ecuación como lo hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, si lo hiciéramos tal cual, tendríamos 6x más 5x igual a un total
pero no lo tenemos, un total de hombres y mujeres, pero no tenemos el dato, ¿sí? Recuerda entonces aquí que sería esta cantidad que tenemos aquí está multiplicada por un factor, ¿sí? Que todavía no sabemos cuánto vale, pero hace referencia al número de hombres. Número de hombres. Y esta otra que tengo por acá hace referencia al número de mujeres, ¿sí? Ya nos está dando un dato, es esto, si 24 son los hombres, ¿sí? Entonces significa que esta razón que tenemos aquí, esta parcialidad de razón, le corresponde a los 24 hombres. Entonces puedo hacer la relación directa de 6x, o sea, es decir, número de hombres es 6x va a ser igual a 24. Si yo despejo esta ecuación, es decir, el 6 está multiplicando la x, lo puedo pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? Y esto me va a dar igual, x es igual a 24 entre 6, ¿sí? Y esto me va a dar igual, 24 entre 6 sería 4, ¿sale? Ese es el valor por el cual tendría que multiplicar ahora para obtener el número de mujeres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el número de mujeres tendría que ser número de mujeres tendría que ser 5x, y como sabemos que x vale 4, entonces esto va a ser igual a 5 por 4 y esto va a ser igual a 20, ¿sí? Es decir, en ese grupo de estudio de preparatoria abierta existen 24 hombres y 20 mujeres. Espero que esta lección te haya gustado y en un momento más te envío tarea. Muchísimas gracias.